Buenas tardes a nuestras queridas y queridos amigos del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a compartir ideas sobre historia económica, numismática y otros temas. Les saluda Lorena Rosero, investigadora del museo, y en esta ocasión asistiremos a una charla que abordará sobre las maneras en que la gente común accede al mundo financiero y aprende a especular con su dinero. La charla de hoy se titula Especulación financiera para ciudadanos de a pie en Ecuador, Estados Unidos y España. Nuestro invitado en esta ocasión es Jorge Núñez. Jorge Núñez es PhD en antropología por la Universidad de California, Davis. Es director de Kaleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria y profesor investigador de la Universidad de las Américas. Es también Visiting Scholar en el Institute for Advanced Study en Princeton y es becario postdoctoral Hunt de Werner Green Foundation. Actualmente está revisando su manuscrito Markets of Excitement, Playing with Debt in Times of Austerity. Ha escrito también sobre especulación financiera y adicción al juego en Cultural Anthropology y sobre financiarización y plataformas de inversión en antropología económica. Actualmente documenta etnográficamente el pago de deuda pública y la proliferación de esquemas piramidales durante la pandemia en Ecuador. Te agradezco muchísimo, Jorge, por aceptar nuestra invitación a este espacio. Y bueno, antes de darte la palabra, como siempre, le recomiendo a nuestra audiencia que anote sus inquietudes, nos escriba aquí abajo en los comentarios y luego de la intervención abriremos un espacio para sus preguntas y para conversar. Gracias, Jorge, y adelante. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan a esta conversación. Básicamente, lo que yo voy a hacer es invitarles a pensar la especulación financiera desde el punto de vista de la ciudadanía, de las posibilidades que hay. ¿Cómo nació esta charla? Yo hice mi trabajo de campo con operadores de bolsa amateur o operadores de bolsa no profesionales en Barcelona, en España. Y después empecé a seguir cómo las plataformas de inversión que dan acceso a los mercados financieros, digamos, a operadores bursátiles no profesionales, a gente que quiere conocer sobre finanzas, que quiere educarse en el mundo de las finanzas, se empezaban a comercializar. Y realmente, en principio, la charla iba a ser sobre algunas plataformas que han nacido en Latinoamérica y cómo el mercado se está constituyendo en Latinoamérica, sobre todo el mercado de estas plataformas financieras. Pero conversando con un colega me dice, bueno, ¿y a todo esto qué opinas de Don NASA? Y al principio mi primera reacción fue decir, yo no investigo eso. Y después me quedé pensando en la pregunta y realmente me cuestioné si yo no investigo eso. Y si no, simplemente estaba tratando de hacer algunas distinciones que eran falsas. Entonces, hablando con Lorena sobre la posibilidad de tener esta conversación y por el tipo de audiencia que hay en el museo, que es una audiencia sobre todo interesada en los temas alrededor del museo numismático, la idea es tratar de conversar con ustedes sobre especulación financiera y el concepto de especulación financiera y tratar de sacar el debate de las sanciones morales. El concepto de especulación financiera históricamente a partir del siglo XIX ha estado muy atado a concepciones de los juegos de azar. Y mi intención, vamos a ver si lo logro, es que saquemos la conversación de pensar que la especulación financiera es una suerte de ludopatía y podamos ver que tiene otros caracteres, tiene un carácter lúdico, pero no necesariamente patológico. Voy a compartir mi pantalla para la exposición y tengo exactamente 30 minutos. Voy a tratar de no pasarme. Entonces, como les dije, el título es Especulación financiera para ciudadanos de a pie en España, Estados Unidos y Ecuador. Y mi nombre es Jorge Núñez, yo trabajo en el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos. Bueno, los casos que yo les voy a contar son los casos de la comercialización masiva de CFD. CFD es un instrumento financiero que ya les voy a explicar en qué consiste en España.
Esto es parte de mi trabajo de campo doctoral en la Universidad de California. Después voy a comentar un poco sobre un caso que existió recientemente este año que se llama GameStop, que es una tienda de juegos de video y estuvo en el medio de no diría un escándalo, pero sí tal vez lo más divertido que he visto en finanzas en los últimos años en términos de que enfrentó a los grandes firmas financieras y de cobertura de Wall Street con los usuarios de un foro que se llama Reddit y la gente mucho en la cultura de otro foro que voy a explicar también en qué consiste. Son foros de internet de jóvenes que se llama 4chan. Y después con esto voy a tratar de reflexionar sobre Big Money y el caso de Don Nasa. Para esto lo que les voy a pedir es, vamos a hacer una suerte de análisis comparativo antropológico. Y voy a recurrir, David Graeber en uno de sus libros, muchos libros que tiene y los recomiendo, están traducidos al español, su libro de deuda o su libro de burocracia son fantásticos, pero él, una de las cosas que dice es, la antropología estructural, nadie cree las cosas que dijo la antropología estructural, porque muchas de ellas realmente estaban bastante jaladas de los pelos, pero algo que nos enseñó es un método de análisis estructural que lo que nos permite es entender a través de las similitudes y las diferencias. Les voy a dar un ejemplo, ¿no es cierto? El método estructural, básicamente, si ustedes tienen los vampiros y tienen los hombres lobos, para entender qué significa realmente un vampiro y un hombre lobo, no debemos irnos a los orígenes de estas figuras fantásticas, sino ver cómo ellos en relación tienen un significado para la fantasía o para la literatura de fantasía en función de las diferencias que tienen entre ellos. Entonces tenemos los vampiros, que son, ¿no es cierto?, aristócratas, viven de comer sangre, solo pueden ser matados por una estaca de madera. Es casi lo opuesto de lo que sería un hombre lobo, que por lo general lo que entendemos en la literatura fantástica es que son gente sin casa, viven en la calle, no son aristócratas para nada, de hecho serían una suerte de lumpenproletariado, pero sin embargo mueren o solo pueden morir por una bala de plata. Entonces, la idea del método estructural en antropología es precisamente tratar de entender lo que significa algo o el valor de una cosa en función de su relación con otras cosas. Entonces, en mi charla lo que voy a tratar de entender es lo que significa las plataformas financieras en España o en Estados Unidos o en Ecuador en función de sus diferencias, prestando atención a ciertos elementos que me parecen importantes. La otra cosa que me gustaría aclarar es, ustedes ven ahí que dice bull market y bear market y está para arriba y para abajo. Los mercados financieros son, digamos, son ecologías muy simples, pero su simplicidad es lo más interesante que hay porque son a la vez extremadamente sofisticadas a partir de unas pequeñas reglas. Entonces, el mercado del toro, por eso en Wall Street hay esa figura del toro, es que el toro hace para arriba y el mercado o puede subir, ¿no es cierto? Como el toro sube la cabeza, o el mercado puede bajar. Cuando digo mercado, ¿qué estoy diciendo? El precio de acciones de compañías que estén registradas en una determinada bolsa de valores. Las bolsas de valores son organizaciones privadas, ¿no es cierto? Que nacen en distintos momentos históricos. Por ejemplo, el caso de España que yo estudié, la ley de las bolsas de valores, la más contemporánea es de 1836. Pero lo importante aquí es que el IBEX 35, que es la que coge las 35 empresas más importantes del mercado español, lo que estamos viendo en esa línea roja realmente es el precio de esa empresa, si sube o si baja. Y después vamos a ver todas las cosas que se pueden hacer dentro de esa simplicidad, ¿no? Y vamos a ver cómo se va complejizando, pero esas serían las reglas del juego. Los precios pueden subir, los precios pueden bajar. Esto está determinado por el volumen de oferta y demanda bastante sencillo. Perdón. No me... Ok, creo que puedo pasar aquí. Muy bien. Entonces, esta es mi trabajo de campo.
sobre operativa bursátil amateur en España durante la crisis financiera. Parte de mi trabajo de campo era asistir a cursos de trading, ¿no es cierto? Cursos en donde les enseñaban a la gente los rudimentos de un mercado, precisamente lo que les dije, el mercado sube, el mercado baja, y qué es lo que se puede hacer en ese mercado. Voy a centrarme en una red social, en este caso es Twitter, y voy a tratar de contextualizar o situar mi trabajo de campo en lo que fue el desempleo y la reforma laboral en el contexto de la crisis financiera española. La crisis financiera española empezó a mediados de 2007 y siguió hasta 2015 y ocasionó un gran desempleo. Una de las características fue el gran desempleo, y la reforma que se hizo en 2012 por un partido de derecha fue básicamente promover el trabajo autónomo, ¿no es cierto? Que sería el trabajo autónomo, también ese es el nombre, creo, en Ecuador, ¿no es cierto? El trabajo por libre, por cuenta propia, sería el nombre aquí. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a vender en España con estos cursos? ¿Y por qué estos cursos me parecían interesantes? Lo primero es que se empezó a comercializar los cursos de operativa bursátil como una posibilidad, una alternativa al desempleo. El grupo objetivo, ustedes ven la foto, en este caso es muchísimos jóvenes hombres, y yo empecé a trabajar con esta persona muy famosa, digamos, una suerte de don NASA en España, pero que hacía dos cosas, ¿no es cierto? La una era un triatleta de larga distancia y además enseñaba a la gente a dar estos cursos. Y era muy activo en Twitter, tenía muchísimos seguidores. La red de Twitter en ese momento era muy importante para acceder a los mercados. Y precisamente él lo que decía, y parte de su discurso, de su publicidad, era que debemos olvidarnos del empleo seguro, de que el empleo seguro era algo del pasado, y que lo que necesitamos es ser emprendedores, ¿no es cierto? Ser autónomos. Entonces había y una forma de emprender, la forma más importante de emprender era el mercado financiero. Uno podía ser su propio jefe, ponerse sus horas y hacer su plata y ganar su plata operando en bolsa. Lo que no nos contaban los cursos, no solo de la persona que les estoy mostrando, sino en general, es que según la Comisión Nacional de Mercados de Valores de España, el 82% de los inversores en CFDs, que es el instrumento que voy a contarles, perdieron dinero en 2016. Aproximadamente, ¿no es cierto? 30,000 personas absorben una pérdida, 30,000 personas absorben una pérdida de 142 millones, con un promedio de 4,000 euros por cada cliente minorista. Ahora, ¿qué es un CFD? Ustedes, recuerden, los mercados pueden subir y bajar, pero ¿qué es lo que puede subir y bajar? Los mercados tienen varios productos o instrumentos financieros. Entonces, el instrumento financiero que más conocemos son las acciones, ¿no es cierto? Los shares. Entonces, esto es una empresa, la empresa que es un vaso de agua, y si le dividimos en pequeñas partes, yo puedo comprar partes de esa empresa. ¿Ya? Y hay un comité y en función del paquete de acciones que yo tenga, yo voy a ganar. Pero esa es solo una forma, en tiempo presente. Ustedes pueden comprar los futuros de esta empresa, es decir, las acciones de aquí a 10 años, o aquí a 2 años, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a costar en tanto tiempo? Esos son los futuros. Pueden comprar opciones, que es la opción de compra de esta empresa, y pueden comprar los contratos por diferencia de esta empresa. Hay otras cosas que pueden comprar, pero no les quiero aburrir con cosas técnicas. ¿Y qué es un contrato por diferencia? Un contrato por diferencia, que es el CFD, es que ustedes nunca están comprando ninguna acción de este vaso de agua, sino están comprando el comportamiento de este vaso de agua en el mercado. Es decir, ustedes están comprando el derecho a ganar o perder dependiendo si este vaso de agua sube en el mercado o baja en el mercado. Entonces ya tenemos, la regla básica es los mercados suben, los mercados bajan. Hay diferentes instrumentos financieros que tienen distintas formas de ser jugados, ¿no es cierto? Pero también hay dos cosas que uno puede hacer. Cuando uno cree que el mercado va a subir, se llama irse en largo, ¿no es cierto? Y es como uno cree en el toro y compra una acción y después la vende, y si la acción sube, uno gana, y si la acción baja, uno pierde. Pero también lo que se pueden hacer es compras en corto, que es lo que se ha satanizado en cierto modo como
el arquetipo de la especulación contemporánea. Y la compra en corto es que yo no quiero comprar nada de esta empresa, pero yo creo que esta empresa está siendo mal manejada, que le va a ir mal, simplemente tengo mala leche o quiero que baje, porque hay estudios que han demostrado, sobre todo de técnicos financistas, que cuando uno empieza a comprar en corto puede generar eso. Entonces lo que hago es pedir prestado a un broker o a una institución financiera las acciones o en este caso los CFDs y los vendo, esperando que la acción baje. Como yo vendí, después lo que hago es comprar el precio de estas acciones mucho más barato y devuelvo las acciones y gané mi plata. Este tipo de ventas en corto se prohibieron durante la crisis que les estoy hablando en España, porque básicamente todos estaban apostando a que como España iba a hacer un default en su deuda soberana, era parte de los países que estaban en la crisis de la eurozona, sus empresas también iban a estar muy mal en el mercado y entonces tuvieron que prohibir. ¿Qué es lo importante en estos CFDs de España? Los CFDs de España, les voy a contar, y estos son los elementos comparativos que vamos a ver en todos, que es la historia, el tipo de plataforma de inversión y la socialización de esa inversión. Los CFDs se introducen en 1990 como un instrumento financiero en Londres para cubrir riesgos. Las firmas de cobertura son lo que se llaman hedge funds, son básicamente organizaciones de cobertura, pueden tomar más riesgos o lo que buscan es precisamente cubrir los riesgos, pero realmente en la práctica lo que sabemos es que son unos de los primeros actores de cualquier operación en corto. Entonces, en 1990, los CFDs aparecen en el contexto del City de Londres. Los CFDs son prohibidos en Estados Unidos por ser considerados juego, no, y no finanzas. Y esto tiene algo que ver con que incluso en Londres, hasta 1987, el CFD era considerado una forma de apuesta. Y esto se origina en el siglo XIX en las casas de apuestas, londinenses. Uno podía ir, si era pobre o de las capas populares, y sin necesidad de comprar acciones, apostar a cómo iban las empresas. Entonces uno apostaba al rendimiento de las empresas. Y eso es el nacimiento de los CFDs. Y por eso que están tan ligados a una idea de juegos de azar. Las plataformas en línea, ¿no es cierto?, son manejadas por brokers. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en España? En España, durante la crisis aparecieron muchísimas ofertas de plataformas de Internet en las que ustedes entran y pueden acceder a los mercados. Y ahí ven las fotitos, de hecho son 3 fotos de 3 personas que están compartiendo en Twitter los gráficos que ellos hacen. Y la gente aprende a hacer estos gráficos, las plataformas están predeterminadas, ustedes pueden tener Bollinger, pueden hacer bandas, pueden hacer una serie de cosas que van aprendiendo en distintos cursos. Entonces, esto también es una suerte de, debemos cuestionarnos si la educación financiera es precisamente aprender cómo funciona el mercado, pero a la vez educar a la gente en finanzas, ¿significa que también puede perder más plata o no? Digamos, siempre que hablemos de educación financiera debemos saber de qué estamos hablando. Estas plataformas uno puede abrirlas con 2,000 euros. Ahora, ¿qué es lo interesante? El apalancamiento. El apalancamiento es una forma de crédito que te ofrece un broker en donde tú puedes invertir te dan hasta 50%. Hay algunos que son apalancamiento infinito, como es lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, tú vas y básicamente, perdón que estoy... Tú vas y básicamente ves, si yo pues tengo 2,000 euros, pero puedo incluso invertir o comprar un CFD hasta por 200,000 euros. Claro, si pierdo, voy a perder sobre 200,000 euros. ¿Ok? Estos CFDs, y me voy a empezar a apurar porque me doy cuenta que se me está yendo el tiempo, generaron una comunidad de Twitter muy grande, ¿no es cierto? Unos torneos en Twitter. Es interesante que en España se dio algo que pasaba en las bolsas de valores chinas en los años 90, cuando empezó la apertura, y es precisamente que se reunía gente afuera de las bolsas de valores chinas a hablar
sobre la bolsa y a debatir, y venían estos grandes torneos de conocimiento e inteligencia, ¿no es cierto? Estos torneos cotidianos. Y básicamente una de las cosas que mi estudio da cuenta, y esto es importante para cuando hablemos de Don NASA, es que nadie ganaba. Yo no conocía a nadie que ganaba. O sea, yo conocí básicamente el 82% de las personas que perdían. Pero las personas que ganaban eran personas que entraban en sistemas interesantes de marketing multinivel, que son muy cercanas a las pirámides financieras. Entonces, tú no ganabas en la bolsa, pero ganabas por traer gente para que abra cuentas. ¿Sí? Y entonces lo que hacías es ser parte del aparato de marketing. Perdón. Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿No es cierto? Esto es básicamente una estafa de la banca o del sistema financiero. En Estados Unidos este año, lo que vimos fue se llama GameStop, esta es una tienda de videojuegos, ¿no es cierto? De videojuegos al por menor, que es muy querida, por gente que ha estado por 20 años participando en estos tableros de Internet como 4chan y Reddit, ¿no? 4chan es un tablero completamente anónimo. Si a ustedes les interesa muchísimo, yo les recomiendo, les interesa mucho este tipo de plataformas anónimas. El trabajo de Gabriela Coleman es fundamental sobre Anonymous, pero también sobre la emergencia de los movimientos de la derecha radical norteamericana, porque son lugares en donde son mucho humor, pero es un humor muy cruel, una suerte de cinismo puro y una suerte de actitud actitud un poco juvenil, un poco como adolescente y con toda la crueldad adolescente, ¿no? Pero lo que pasó es que se abrió un subreddit que también se comentaba en 4chan que se llamaba Wall Street Bets. Y básicamente esto lo abrió un escritor mexicano, que ya les voy a contar un poco qué pasó con él, pero ustedes tenían esto y los mismos traders con los que yo trabajaba en España, en este caso en Estados Unidos, entraban. Lo que se supo es que las plataformas de inversión de este estilo en Estados Unidos crecieron sustancialmente en pandemia. O sea, el número de usuarios por plataforma creció en la pandemia de manera muy, muy significativa. Las razones sociológicas de eso podemos discutirlas después. Pero lo importante es que la historia del trading en Estados Unidos es un poquito diferente de la de España. En España nace con la crisis financiera, es donde realmente hay una explosión. Antes era muy pocas personas que se dedicaban a esto. En Estados Unidos empieza en 1990, ¿no es cierto? Y sobre todo empieza muy fuerte después de la burbuja tecnológica del 2000. Y como les había dicho, los CFDs están prohibidos. De hecho, estas plataformas lo que te permiten es comprar acciones o comprar opciones, básicamente. En el centro del problema estuvo una plataforma que se llamaba Robinhood, ¿no es cierto? Que fue creada en 2013 por Vladimir Tenev y un socio. Y Robinhood tuvo que suspender la compra y venta de las acciones de GameStop. Entonces, ¿qué pasó? La gente en este foro de Internet se enteró que un fondo de cobertura, un hedge fund, estaba haciendo cortos. Es decir, ¿se acuerdan? Estaba apostando a que la empresa quiebre. Y le estaba obligando a que la empresa quiebre. Y empezó a bajar el precio. Y varios analistas en la red dijeron que está subvalorada la empresa y que todos deberían comprar acciones y opciones de esa empresa. Y empezaron a comprar en masa, a tal punto que el fondo de cobertura de Wall Street empezó a perder billones de dólares. Y la gente en masa dentro de este foro empezó a ganar mucho dinero, ciudadanos de a pie, ¿no? Y realmente lo que estaban haciendo es operar en bolsa a través de memes. Eran los memes los que te iban diciendo qué debes hacer. Entonces el meme te decía, compra esto, era broma, había mucho humor. Y digamos, el precio de estas acciones de GameStop que estaba en $3, llegó a estar en $480 la acción.
todo por compras de ciudadanos. Hubo muchísimos problemas y podemos conversar, no me quiero alargar más, porque mucha gente también perdió dinero. O sea, a la larga también muchos ciudadanos de a pie perdieron dinero, pero muchos ganaron. Lo interesante aquí son los memes como forma de educación financiera y de acción financiera y de agencia financiera, algo que no nos hubiéramos imaginado. Los foros de Internet, ¿no es cierto? Como les decía, había sido creado por Jaime Rososinski. Y este Keith Hill que ustedes ven ahí fue el que inició la compra de GameStop. Entonces ahora, ¿por qué esto es importante, no es cierto? ¿Por qué esta historia, esta plataforma y esta socialización? ¿Y por qué me metí a lo de Don NASA? Y esto es para abrir la conversación ya. Lo que más me impresionó de Don NASA fue el lenguaje muy parecido a estos empresarios de las finanzas. Entonces, él hablaba de nuestros inversores, él hablaba de la plataforma de Don NASA, que ya les voy a mostrar, que digamos, a la final es una página web, no es una plataforma, uno no puede hacer ninguna operación, o sí puede, porque realmente lo que puede es retirar su dinero, pero no está conectado a ningún mercado financiero. De hecho, la empresa que él crea era para madera y otras cuestiones de comercio. Estaba prohibido de captar dinero. Es una empresa no autorizada para captar dinero. Y lo que más me ha sorprendido de todos los foros que he ido es que se ha entendido esto, sobre todo, esto es igual a lo del notario Cabrera. Esto es una pirámide. Y sí, puede ser, todavía no sabemos. También hay una versión de que esto es un sistema, un esquema de lavado de dinero. Las investigaciones están en marcha, le han llamado a declarar a este señor a fiscalía, no ha ido. En Quevedo ha habido hechos de violencia por la devolución de los dineros. Se estima a través de la prensa que hay aproximadamente 5,000 personas involucradas, lo cual es mucho más pequeño, muchísimo más pequeño que el notario Cabrera. Nosotros hicimos un corto de ficción sobre el notario Cabrera con Mateo Herrera, y cuando nosotros hicimos ese corto de ficción, el notario Cabrera, el segundo banco más grande del Ecuador, y tenía todos los depósitos del ejército y de la policía. Entonces, el notario Cabrera es demasiado grande como para ser comparado, o no sabemos, porque Don NASA lo que se estima es que son 5,000. Lo interesante de Don NASA para mí era el lenguaje que estaba usando. Y lo que estaba tratando de ver, así como comparar vampiros con hombres lobo, ¿no es cierto? Que son casi lo opuesto, pero a la final los dos nos explican la fantasía y sobre todo esa fantasía de horror. Aquí creo que tanto Don NASA como los vampiros de las plataformas financieras formales nos explican la especulación financiera para los ciudadanos de a pie y qué está en juego. En el caso de Don NASA, la información es de boca en boca o a través de WhatsApp. Entonces aquí la materialidad de la especulación es el barrio, la tienda, la cantina, ¿no es cierto? Las redes de parentesco. El confinamiento, al igual que en Estados Unidos, jugó un papel muy importante en el aparecimiento de este tipo de esquemas. Ahora, ese es el cuadro de la compañía que todos conocen, en donde se prohíbe la usura y se quema, no lo pueden ver. Pero algo, a mí me parece que la historiografía ecuatoriana y latinoamericana, y en general la historiografía financiera, ha sido muy injusta con el rentismo, ¿no es cierto? Siempre se ha visto el rentismo como algo, como una suerte de capitalismo no moderno, no financiero. El rentismo es no financiero, no se entiende, ¿no? España era rentista, Londres, en cambio, fue la que expandió todos los instrumentos financieros. Pero el rentismo tiene formas de especulación. Uno puede ver en la época colonial la documentación sobre los sistemas de crédito de las cofradías, pero los sistemas de créditos de las cofradías también eran sistemas de inversión y para garantizarse a uno un retiro. Y los monasterios jugaban algo. Entonces, me parece a mí que en Latinoamérica siempre estamos viendo las finanzas en los lugares equivocados, que sobre todo las finanzas especulativas para la gente común como nosotros, porque las vemos en los bancos. La vez que se hizo masivamente vimos lo que pasó con el feriado bancario, ¿no es cierto? Se le ofertó a la gente, se le vendió productos que no conocía y básicamente se le quitaron todos sus ahorros. Y la otra cosa que me importa ver es que estos sistemas como el de Don NASA
Ustedes pueden ver, la antropóloga Gloria Pérez tiene un trabajo hermoso sobre el sistema de crédito gota a gota. El sistema de crédito gota a gota en Colombia, que ahora se ha extendido a Ecuador, es un sistema de crédito de pequeños montos semanales o mensuales que le permite a la gente que trabaja en la economía informal tener crédito. Pero también ese sistema de crédito gota a gota les permite invertir. Entonces, gente no solo puede pedir plata prestada, sino puede dar su plata y ganar ciertos intereses sobre esa plata. Es un sistema también de inversión. ¿Cuál es la historia del sistema gota a gota en Colombia? Nace con el desplazamiento de los campesinos de sus tierras por el conflicto colombiano y los paramilitares logran encontrar quiénes son las personas, digamos, por corrupción o por lo que sea, las personas a las que les deben comprar sus tierras. Recomiendo mucho la investigación de Gloria, pero sobre todo la traigo a colación para que tengamos en claro que hay sistemas, no solo es el de Don Nasa, hay una variedad, hay una heterogeneidad. Don Nasa no es Cabrera, Don Nasa no es gota a gota, y es nuestro trabajo tratar de reflexionar, y esta es la conversación que les quiero invitar, ¿qué mismo es? Yo tampoco sé, ojo, mi idea es incitar un poco la conversación. La plataforma Big Money, que es esa que está ahí, aparece después de que explota el caso. Entonces, este señor Nazareno era un cabo del ejército que apenas explota la bomba, pide la baja y empieza un trámite administrativo. Él tiene esta empresa anónima no autorizada, ¿no es cierto? Se llama Miguel Ángel Nazareno, es un militar de Esmeraldas radicado en Quevedo y pide la baja cuando empiezan los problemas. Lo importante es cómo se socializa. O sea, yo he visto la solvencia del señor Nazareno en la televisión, he visto el lenguaje que usa, me parece bastante interesante las referencias que hace, pero ¿cómo realmente uno llega a una pirámide financiera? No es necesariamente porque don Nazareno nos produzca la confianza más grande del mundo. Y en esto, en las conversaciones que he tenido con gente que ha invertido no solo en esta pirámide, sino en distintas pirámides, es algo que la gente sabe que es una pirámide. La gente que ha conversado conmigo, no digo que todos, pero está cuantificando el riesgo. La gente sabe que es una pirámide y sabe que hay que entrar pronto porque si uno entra tarde ya no recibe el dinero. Hay un cálculo y hay un cálculo que está en constante conversación a partir de los espacios de socialización, que es interesante porque WhatsApp no son las redes sociales públicas, sino estas un poco más personales, las que funcionan muy bien. Pero también la casa, también el barrio, también la tienda, el restaurante. Las relaciones de parentesco y amistad son muy importantes para ir constituyendo estas redes. Eh, y, y, y después, bueno, las otras redes sociales adquieren importancia después, cuando ya la fiscalía empieza perdón, estoy con un problema aquí. Esto es lo último y podemos abrir la conversación. Lo único que quiero que nos quedemos es, en los tres casos, las motivaciones que están atrás de entrar en la especulación financiera van mucho más allá o son mucho más complejas que reducirlas a quiero dinero o quiero comprarme una casa. El mismo juego, que no es necesariamente de azar. Por ejemplo, en España era la competencia en estos grandes debates de Twitter, igual que en China cuando se hacían fuera en los años 90 de las, de las bolsas de valores, igual que en Estados Unidos. Igual que en Estados Unidos, donde lo que había es estos grandes debates en Reddit y estos grandes análisis o malos análisis y esta forma de irse educando entre pares. También en la plataforma de Dognas, la gente conversa. ¿Dónde está la pirámide? ¿Es una pirámide que funciona? ¿No funciona? ¿A quién le pagó? ¿Quién no le pagó? Es un sistema de cooptación de dinero. Me decía un colega mío ayer precisamente que a él no le parecía que la gente se apresure a decir que esto es lavado de dinero. Y él es un investigador que conoce de narcotráfico y me decía, mire, yo no creo que estén bajando dinero a través de un esquema financiero tan chiquito y tan endeble como el de Don Nazareno. Entonces, pero es algo que se ha mencionado en la prensa. Hay algo también que estas especulaciones financieras responden y es la incertidumbre. Y aquí viene el proceso de lo que se llama financialización. Y en España fue la incertidumbre laboral. La gente se estaba quedando sin trabajos, necesitaba un extra, era la crisis económica.
Pero esta incertidumbre laboral también aparece en la pandemia, tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Y en Ecuador mucho más entre las personas de la economía informal. La plataforma de Dognas es una plataforma orientada a las capas populares, al pequeño, aunque se mencionó y tuvo que aclarar la fiscalía de que los policías no estaban retirando su plata de ahí, pero eran pequeños montos, ¿no es cierto? 1,000, 2,000, 5,000, 20,000. Hay esta incertidumbre, siempre hay algo presente. Hay un carácter lúdico que no se agota en los juegos de azar. El humor en el caso de Estados Unidos con los memes, la dramatización del éxito en el caso de España, ¿no es cierto? Con esto de ser triatleta, yo recuerdo que para trabajar con la gente nunca me había puesto tan en forma porque todos ellos corrían maratones y hacían triatlones, entonces lo que hace un antropólogo es a seguir a sus colaboradores, entonces me tocó aprender a correr y a nadar y a hacer cosas que generalmente no te enseñan en las carreras de antropología. Pero también hay una suerte de cálculos que son múltiples, ¿no es cierto? Del riesgo monetario y social. ¿Quién te trae a una pirámide y cómo te trae a un esquema de marketing multinivel o cómo te trae a una plataforma para usar el lenguaje de Don Nasa y no tergiversar su intención de llamarle plataforma? Es básicamente con una serie de cálculos. Cálculos que tienen que ver con cuánta plata uno invierte o eso, o si me meto o no me meto. Y lo más interesante de las tres casos es esta imaginación orientada hacia el futuro. Esto de invertir plata para después recibir. Porque esta orientada hacia el futuro, sí, pero este es el gran debate. Una de las cosas que hemos visto es que la gente que mete plata tanto en la bolsa como en otras plataformas, deja la plata ahí. Digamos, ese futuro que quería, me voy a comprar un auto, después dice, no, ya tengo suficiente para el auto, ahora me voy a comprar un edificio, o estoy endeudado, ya no me puedo comprar ni siquiera una refrigeradora, pero y trata de recuperar. Entonces, eso es la invitación a que conversemos y hagamos preguntas. Es simplemente una hipótesis para pensar el caso de Don Nasa como las posibilidades, como algo mucho más social y salir de dos discursos que me parecen muy graves. El uno es el que reduce las cosas a esto está bien o está mal, ¿no es cierto? La gente sabía y entonces ya perdió su plata y bien hecho, o es ilegal y debería irse presa. Y la otra es siempre esto de la sospecha y la criminalización, que yo trabajo también en cárceles y me preocupa mucho que esto empiece a servir para, sea otra excusa más de criminalización de los sectores populares en el Ecuador. Con eso podemos pasar a la conversión. Muchísimas gracias, Lore. Muchas gracias, Jorge. Realmente ha sido fantástica la exposición. Te agradezco un montón. Sí me gustaría invitar a la gente que nos está siguiendo en Facebook a que se animen a hacer preguntas y a que conversemos. A mí me quedan algunas, algunas cosas para conversar y unas preguntas que podríamos empezar. Me pareció interesantísimo, además, la comparación de los tres casos que tú nos has presentado, ¿no? Y en los tres, lo que se puede ver es que hay como una especie de mano invisible, por decirlo de alguna forma. O sea, a mí me llama muchísimo la atención eso en el sentido de cómo está funcionando el mercado y cómo está funcionando este espacio de las plataformas financieras, ¿no? O sea, está regulado por quién, o sea, aquí se ha dicho, ¿no? Que es una cuestión más social, ¿no? En el caso de GameStop, que me pareció increíble, o sea, que el mercado a la final empiece a reaccionar por memes y que haya pérdidas gigantescas o ganancias gigantescas por memes. Entonces hay como esta mano invisible, ¿no? De que finalmente, claro, ¿quién está ganando? En el caso de España, lo que tú nos decías, realmente el negocio no estaba tanto en el trading, sino en la gente que traía a estos inversores, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta mano invisible? ¿No? Así un poco hablando de Smith y cómo se autorregula el mercado solo y qué está detrás o qué más podría estar detrás de todo eso. Sí, a mí la metáfora de la mano invisible me fascina por dos razones, porque eh, eh, igual es casi como lo que hablábamos, ¿no es cierto? Vampiros, eh, hombres lobo, manos invisibles. Eh, son metáforas y son tropos que nos han servido, sobre todo han sido politizados para decir el mercado se autorregula
Una de las cosas que nos enseña GameStop y el caso norteamericano, la foto que ven ahí es de Alexandria Ocasio-Cortez, que es una congresista demócrata por el estado de Nueva York en Estados Unidos. Es parte de esa fue una audiencia en el Congreso después del caso en donde tuvieron que hablar todos los involucrados e incluso invitaron a varios de las personas que estaban haciendo los memes. Y lo interesante es que en Estados Unidos reaccionaron con necesitamos regular esto y necesitamos defender al pequeño inversor, porque realmente lo que había hecho la plataforma es suspender, cuando todo el mundo estaba ganando, hubo presión de los bancos de Wall Street para que se suspenda la compra y venta porque ya estaban perdiendo mucho dinero con estas acciones de esta empresa de videojuegos. Entonces, una de las cosas que sabemos es que la mano invisible en este caso es bastante visible, digamos, son la banca, ¿no es cierto? Algo que sabemos es que la mano invisible, si existe, es la mano de la banca. Y en el caso de las finanzas es porque el sistema está diseñado para que los más ricos se beneficien y los más pobres sean vistos como potenciales objetos de renta, ¿no? Eso es algo que en el sistema, digamos, creo que todos los que hemos hecho antropología financiera, incluso los que podemos ser más optimistas, nadie cree en un futuro financiero democrático en el que todos tengamos igual acceso que George Soros a invertir en bolsa. Eso no va a pasar, eso no funciona así. Y GameStop es una de las cosas en donde si la mano invisible fuese real, hubiesen tenido que dejar que se quiebre el banco y que los memes ganen, pero haber evitado que los memes ganen desde la banca, no desde el Estado, te demuestra que la mano invisible es una bonita metáfora cuando las cosas están bien para los bancos, pero el rato que ya no están bien para la banca, eh, 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 porque en este no había ningún riesgo sistémico, ojo, no tenía que entrar el Banco Central, no iba, estábamos hablando de una empresa que se sobrevaloró, pasó de 3 a $480. Lo que estaba perdiendo es un fondo de cobertura. En el caso de España, eh, la gente se empezó a preocupar mucho. Yo hice mi trabajo con gente, operadores de bolsa diagnosticados con adicción al juego, no solo profesionales, sino no profesionales. Es decir, gente que desarrolló una adicción al juego por estar en estas plataformas. Y ESMA, por ejemplo, que es la institución europea de control de los mercados y financieras, advirtió, porque el CFD es un producto derivado, ¿no es cierto? Ustedes tienen opciones, les había dicho, ustedes tienen futuros, tienen los shares y tienen los derivados. Hay muchos tipos de derivados, este es uno de ellos. Y básicamente la gente estaba perdiendo mucho dinero. Entonces, se estuvo la regulación. Lo que sí me interesa es que la mano invisible siempre ha sido, el opuesto de la mano invisible es la regulación financiera. Pero no ha sido, por ejemplo, la rendición de cuentas. O no se ha politizado lo suficiente las finanzas como para que la ciudadanía tenga cierto nivel de acceso a una explicación válida. No es tampoco tan difícil de explicar esto. Digamos, ahí el museo sería increíble que nos sirva, ¿no es cierto?, de este espacio en el que podamos realmente aprender. A mí me llama mucho la atención cuando la gente, los inversores de Dognasa piden al Estado, ¿no es cierto?, que garantice sus depósitos, lo cual no va a pasar, digamos, ya sabemos, los abogados ya nos han explicado, pero, pero ¿qué vamos a hacer con este tipo? Porque no son las únicas. O sea, los esquemas de renta, por llamarle un poco más técnicamente, que pueden tener la forma de marketing multinivel, pirámide financiera o plataforma de inversión a lo Dognasa, esa no es la única. Hay muchísimas y se extienden por todo lado porque son las formas en las que la gente accede al crédito e invierte. Entonces, ¿cómo debemos regularlas? ¿No debemos regularlas? ¿Qué tipo de relaciones? Yo no sabría decirte, pero eso es. Entonces, la metáfora de la mano invisible es interesante porque la mano invisible sería diferente en cada caso, pero vemos que la mano invisible funciona solo hasta que ganan los que deben ganar. El rato que están ganando los que no deben ganar, la mano invisible se hace bastante visible. Mm. Claro, es tremendo eso, ¿no? También, o sea, porque
Claro, finalmente en contextos de incertidumbre y de crisis, como bien lo has mencionado, es solamente perpetuar y profundizar esas crisis, ¿no? Y también el acceso diferente y desigual a la riqueza, finalmente, ¿no? Ahora, hay algo que también me causa intriga y es también, bueno, en el caso de Don Nasa realmente yo también tengo un montón de preguntas, no sé si quienes nos siguen pueden comentar en base a lo que nos ha dicho Jorge sobre qué es o qué puede ser o por qué líneas podríamos leerlo de Don Nasa. Sin embargo, también estoy pensando en que hay como un montón de artilugios también para captar el dinero. O sea, por ejemplo, hay como un boom también de las criptomonedas. Yo no sé si tal vez puedes explicarnos un poco más sobre esto y las relaciones sobre lo que ya hemos hablado. Y también sí, puede ser como otra de estas formas, ¿no? De plataformas de inversión y cómo funcionarían, o sea, si estarían como en en la misma línea de estas otras plataformas o no, Ujú. o cómo se podrían entender. A ver, hay varias cosas. El mercado de monedas del mundo se llama Forex. Entonces ahí tú puedes comprar dólares por euros, ¿no? No recuerdo si en ese mercado también está Bitcoin. No lo sé. Creo que más bien está en un mercado como una empresa. Yo no soy especialista en criptomonedas, pero la diferencia de comprar Bitcoin es que tú compras el filamento digital, digamos. Tú tienes un Bitcoin, ¿no es cierto? Estos Bitcoins me explicaba un colega que hace antropología justamente de este tipo de monedas, se, tú los siembras o no me acuerdo cómo se llama, pero al final en las computadoras tienes que hacer algo para que se produzcan los Les, Bitcoins. les minas, Minas. minar, Entonces ajá. ellos minan Bitcoin y hay un tope, ¿no es cierto? Porque además alrededor de Bitcoin, él me contaba la historia y me parecía fascinante porque me decía que no se sabe quién es el inventor, hay toda una cosa rarísima de quién realmente diseñó Bitcoin. Bitcoin es un sistema de blockchain, que es básicamente un dinero privado descentralizado, donde el Banco Central no entraría, ¿no es cierto? Eh, es poco lo que, digamos, no me quiero, estoy básicamente repitiendo lo que me dijo mi colega, porque como te digo, yo no soy especialista en este tipo de monedas, pero no es una forma de pago, no es como una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Sino es una moneda que tiene un valor y una moneda que tú puedes comprar y vender y vas a una aplicación igual, tiene una infraestructura digital y tú puedes comprar con esos bitcoins, porque hay otra persona que tiene bitcoins y después puedes cambiar esos bitcoins a dólares o la moneda que estés usando. Entonces, sí es diferente en términos de que aquí estamos hablando de estas plataformas de inversión son más a empresas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, España tiene las 35 mayores empresas y ese es el mercado primario, ese es el IBEX. Y ahí hay otros mercados secundarios más pequeños con empresas más pequeñas que también, porque las empresas se acercan a las bolsas de valores para levantar recursos, levantar liquidez. Entonces, lo que están diciendo es, voy a emitir acciones, estas acciones tienen este valor, usted las compra y después yo le voy a pagar un dividendo y después usted las puede revalorizar y eso va a depender de cómo se comportan esas empresas. En Alemania, por ejemplo, que es unas empresas que compraban muchísimo la gente con la que yo trabajé, es el DAX. Entonces son las 50 mayores empresas de Alemania. En Estados Unidos tienes como 4 o 5 mercados. Entonces, o 4 índices, perdón, que aglomeran empresas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en España, en Estados Unidos tienes el Dow, incluso no me acuerdo en cuál estaba GameStop, qué tipo de mercado estaba, pero hay una relación con unas empresas que necesitan plata. Acá es básicamente tú estás comprando una plata. Lo Ujú. más cercano en finanzas sería el Forex. Pero me parece haber leído, porque esto no me comentó mi amigo, pero que sí hay un mercado en donde tú puedes comprar acciones de la empresa de Bitcoin, no solo Bitcoins. Entonces, cada vez, como ves, esas dos reglas chiquitas que mencioné al principio se van haciendo más complejas. Eh, pero sí. Eh,
Y Sí, es En Ecuador, perdón, solo en Ecuador lo que he documentado, porque en Ecuador lo que más hay, y se parece muchísimo más a España que a Estados Unidos, es realmente un montón de traders y eventos, y la gente es invitada y la gente tiene que traer más gente y le pagan a la gente si trae gente. Es un esquema de marketing multinivel increíble, y la gente lo que hace es comprar. Entonces, la gente que está vendiendo realmente en Latinoamérica, lo que está vendiendo es para las plataformas que están ubicadas en otros lados, sea Chile o México, que son los dos polos en este momento. claro, es tremendo. Es interesante, ya ahora entiendo un poco más, claro, la diferencia de esto. Todavía la gente que nos ve en Facebook no se anima a hacer preguntas, anímense. Es un tema un poco complicado, ¿no? Y de ahí creo que también la importancia de hablar y de abrir estos espacios en los museos, en los espacios culturales, en donde también la educación financiera, como tú decías, es algo tan importante para comprender en dónde nos estamos metiendo también y a dónde vamos y nos dirigimos, ¿no? Con nuestras economías personales también. Ahí me gustaría como preguntarte y ampliar un poco, em, ya hablando un poco más de lo de Don NASA, ¿no? Y lo que nos planteabas al final de cómo a veces solamente se mira con juicios de valor de que si esto está mal o esto está bien, ¿no? No sé qué podría tener que ver eso con las intenciones o la intencionalidad también de generar como economías más locales, descentralizadas y como más populares más bien. No sé si ahí hay como, claro, porque el discurso en verdad de Don NASA, digamos, es como muy abierto también, ¿no? De que, bueno, aquí todos vamos a ganar, aquí es un espacio popular y etcétera. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el contrapeso de esto, no? O sea, de pronto, y en verdad hay como una intencionalidad ahí de crear una economía popular que sirva para la localidad frente a estos esquemas de crisis, ¿no? O sea, en donde todos ¿No? buscan de dónde sustentar la vida finalmente, ¿no? O sea, mi impresión, yo no he hablado todavía, ojalá pueda algún rato entrevistarle a Don Nasa, pero mi impresión es que él es un empresario que está haciendo plata, o sea, está cortando dinero Mm, y muy parecido a la gente que yo trabajé en, en, ¿cómo se llama? En España, ¿no es cierto? Que eran, ellos sabían que la gente no iba a ganar, que iba a perder, pero sin embargo, vender libros, abrir cursos, les iba a dar plata y tener estas redes de marketing multinivel. No hay que olvidar que estos negocios de finanzas eh, para la gente de a pie son extractivistas, son modelos de negocio extractivistas. Esto no quiere decir que no podamos pensar e imaginar lo que entendemos por finanzas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, la circulación del dinero, que el dinero circule mucho más rápido, la posibilidad de tener monedas alternativas, desde proyectos más anarquistas o más de base o más progresistas, digamos. En Canadá hubo el intento de crear una moneda específica. Eh, eh, ha habido muchísimos intentos. Cuando yo digo moral, sobre todo cuando se habla de progresismo, a mí siempre me preocupa que somos súper correctos. Eh, por ejemplo, una de las personas con las que yo trabajo, que es un artista, me contaba que había, no les puedo dar el nombre, pero le puedo preguntar porque esto les va a interesar a algunas personas. Pero este era un grupo de afinidad anarquista en el norte de North Carolina, en Estados Unidos. Y básicamente ellos decidieron dedicarse a la prostitución por 5 a 10 años para juntar el suficiente dinero, ponerlo en un fondo de inversión y vivir como hippies completamente igualitarios en el resto de su vida. Eh, para hacerles la historia corta, lo lograron, ¿no es cierto? Lograron comprar su terreno con el trabajo sexual y lograron poner esto en un fondo de Wall Street y lograron mantener su estilo de vida completamente anarquista e igualitario en términos de género, étnicos y todo. Entonces, lo interesante para mí es estos grises, digamos, a mí la antropología, la antropología es una disciplina que adquiere sentido en los grises y en los claros oscuros, no en lo bueno y lo malo. Y las finanzas es sobre todo algo
que es un mundo donde uno puede encontrar cosas interesantes, por ejemplo, ver que se está ganando con memes a Wall Street es súper interesante, pero también hubo el caso de un chico que se suicidó porque perdió mucha plata, ¿no es cierto? También hubo el caso de gente que perdió mucha plata. Entonces, sí, digamos, hacer antropología financiera tiene eso, a la final es una infraestructura global controlada por los más ricos. Ujú. Hay cómo hackearla, sí, se demostró con GameStop y se ha demostrado en otras cosas, pero también son unas reglas del juego que no controla la ciudadanía. Sí me parece que lo que más debemos hacer es encontrar mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, tuvimos recientemente un debate sobre el Banco Central y las dos posiciones eran, no hay que entregárselo a la banca o no puede manejar el Estado, ¿no es cierto? Pero nunca había una tercera posición en donde cuáles son los mecanismos de participación ciudadana o cuánto sabe el ciudadano de a pie de lo que está haciendo el Banco Central, ¿no? Sí, sí, eso es como algo importantísimo realmente, socializar y reflexionar, ¿no? En colectivo. Tenemos una pregunta en Facebook de Ujú. Mayra Guzmán. Nos dice, ¿cómo se podría interpretar sobre la confianza de ganar dinero fácil en un momento de crisis por los ciudadanos que en su necesidad se aventura? Gracias, Mayra. Es súper interesante la pregunta y el lenguaje con el que planteas la pregunta, porque ponemos las palabras necesidad, ponemos la palabra dinero fácil, ¿no es cierto? Ponemos confianza. Entonces, una de las cosas, incluso, por ejemplo, yo lo que te diría es que ningún dinero es fácil. Incluso el que uno pone en las pirámides financieras o en estos esquemas no es nada fácil, requiere de un montón de trabajo, requiere de un montón de cosas que a veces no lo consideramos trabajo, pero más bien es un dinero muy, muy riesgoso. Si lo ponemos así, ¿cuál es el rol de la confianza en estos dineros que son extremadamente riesgosos? ¿No es cierto? ¿Y qué nos motiva a tomar estos riesgos? Creo que es diverso y es heterogéneo y hay que aceptar y convivir, quedarnos con el problema de la heterogeneidad, quedarnos el dinero y en el Museo Numismático ustedes más que nadie saben que, que, que los significados alrededor de cada una de esas monedas son múltiples, las historias y las geografías son múltiples y que los usos que le da la gente también. Entonces, yo creo que sí, que hay gente que va a ser estafada, pero también creo que hay una masa crítica en la ciudadanía. Yo no creo que el ciudadano sea estúpido financieramente. Creo que podemos no tener la suficiente cultura, no le llamaría ni cultura, sino educación financiera para conocer ciertas cosas, pero la manera en la que tomamos decisiones con nuestro dinero no necesariamente es absurda. Les doy un ejemplo con el consumo. Clara Han trabajó en Chile durante el periodo neoliberal, ¿no es cierto? En la crisis de deuda, de deudas de tarjeta de créditos más grande de Chile. Y ahí empezó el problema de que los pobres son pobres porque quieren ser pobres y porque invierten mal. Entonces, compran electrodomésticos carísimos a crédito sin tener dinero. Esa era la explicación oficial. Y Clara Han lo que hace es ver que estos electrodomésticos carísimos tenían significados que van mucho más allá del endeudamiento. Por ejemplo, la música que le permitía un estéreo de esos muy caros a una de sus colaboradoras etnográficas era calmar los ataques de ansiedad de su hijo, que era drogadicto, y que era lo único que le tranquilizaba. Y era parte de toda una lógica de cuidados de un tipo de adicción que era generado también por la exclusión. Entonces, a lo que les estoy tratando de invitar a pensar con Don NASA y a ponernos en los zapatos de sus inversores, es que si ustedes cumplieron con todos los pasos, saben que hicieron todas las averiguaciones de una pirámide, supongamos que la gente asume que es una pirámide, eh, eh, hay otras razones mucho más materiales, mucho más concretas y cotidianas que debemos entender. Y esta palabra necesidad que muy bien usa Mayra es lo que debemos tratar de entender. ¿Qué significa ahí necesidad? Me parece importante porque, y también otra cosa que yo sobre todo trabajé en uno de los artículos que escribí es la diferencia de los castigos que hay,
¿no? Y que conversaba justamente con Miller Rivera ayer. Se cae un banco y le salva el Estado, ¿no es cierto? Porque es más importante y eso, pero nadie va a salvar a Don Nasa, porque sus inversores no son tan importantes. Entonces, yo lo que creo que debemos ver primero es no juzgar tan rápido cuando la gente invierte en esto y tratar de abrir una conversación sobre cuál es el significado de la especulación en un contexto como el ecuatoriano, en donde todo es incierto. Tú puedes tener trabajo estable, pero siempre estás amenazado del despido. O sea, hay una incertidumbre sistémica en donde la especulación, y siempre estamos especulando de distintas formas, no solo financieramente. Tenemos comportamientos, así como éramos antes en los 90, la discusión era si éramos posmodernos antes de que los filósofos europeos hablen de posmodernidad. Yo siempre sostengo que nosotros hemos estado financializados mucho antes de que empiece el proceso de financialización, porque nuestras relaciones sociales siempre han sido especulativas y basadas en deudas impagables. Gracias, Jorge, por esta respuesta. Miller Rivera también nos deja una pregunta en Facebook. Nos dice, la regulación ha mostrado ser la manera de controlar algo. ¿Cómo puedo regularizar una pirámide sin que termine siendo un banco siendo un banco? Creo que es la que quería decir. Miller, bueno, es súper importante la pregunta. No sé si yo sea la persona más adecuada para responderla. Cuando hablamos de regulación, solemos hablar de regulaciones formales, eh, eh, pero también algo que nos falta por investigar es cuáles son las regulaciones de estos esquemas de renta. Voy a empezar a llamar esquemas de renta en lugar de pirámides financieras por todas las connotaciones que hay, ¿no es cierto?, del Ponzi scheme y toda esa historia. Pero los esquemas rentistas históricamente han sido regulados y regulados por las propias personas que están, digamos. Si Don Nasa no sale de esta, no vuelve a crear un esquema en su vida. Eh, pero, pero creo que tiene que ver con una necesidad, o sea, tiene que ver con que los mecanismos de regulación del Estado son importantes y se los debe hacer, digamos, y si están prohibidas, están prohibidas, pero en esa discusión sobre la regulación estatal debemos saber que los esquemas de renta informales son, digamos, han existido desde la colonia en nuestra región y no van a desaparecer porque estén prohibidos, solo van a ser ilegales. Y tampoco creo que la bancarización, es decir, metamos a todos a los bancos y que el Banco de Guayaquil ahora saque una suerte de mercado de valores para pobres, tampoco me parece la solución. Creo que, yo soy muy malo pensando desde el punto de vista de la regulación, pero creo que podemos aprender, o sea, por ejemplo, cómo se devolvieron los dineros del notario Cabrera. Es algo que nunca quedó claro. ¿Cómo se devuelven los dineros cuando pierden estas empresas? ¿Cuáles son los procesos de liquidación en donde uno no pierda todo, sino pierda una parte? ¿Cuál sería la responsabilidad financiera de este señor o de esta empresa? Eso creo que podría ser un inicio, pero lamento, Miller, ya no soy bueno en la regulación. Había Gracias, otra. Jorge. Tenemos más preguntas. Jonathan David First nos dice, hola, los temas de educación financiera son fundamentales, sin embargo, debe impartirse en general durante todo el proceso de crecimiento de las personas. Mientras más se instruya a la población, pues se va a crear conciencia al respecto. Y Álvaro Toy también, de una vez voy recogiendo todos los comentarios, nos dice, hola amigos, ¿cómo están ustedes que leen mi Él creo que te mensaje? está vendiendo Lo una digo en pirámide. serio. Ah, sí. Sí. Acabo de ver. Sí. Muy pertinente. No sé, no Muy alcancé a leer, pertinente. pero Interesante. eh, Mira tú. a ver, voy a tratar. Qué Hola, interesante. Dios. Bueno, no. debe impartirse en general durante el proceso. Sí, yo creo que, miren, la educación financiera es súper importante. La que dan en el colegio es pésima. Yo creo que aquí, y esto es algo que Mm, conversaba con Lorena, que para mí el museo es una de las instituciones que va a jugar un papel muy, muy importante en
en la educación financiera. O sea, cuando hablo de educación financiera, yo estoy pensando en memes, no en la clase que te dice hay que ahorrar, ¿no? O que te dice que la especulación es mala o que es un juego de azar. Eh, es cómo hacemos ciudadanos más inteligentes financieramente. Esto quiere decir, ¿cómo hacemos ciudadanos que sepan que sus decisiones financieras son decisiones también sociales? Y son decisiones que le afectan al individuo y a su entorno y a sus redes y a sus círculos. Eso me parece clave. Entonces, una de las instituciones es el museo, pero no es la única. Y necesitamos abrir, digamos, es, la jerga financiera del Ecuador es insoportable. O sea, y en esto compartimos todos los países hispanoamericanos. Es súper difícil entender los términos de referencia de cuál es la empresa, cómo es la empresa. Todo es súper complicado. Siempre uno necesita un experto de cosas que no son tan difíciles. Entonces, yo creo que la labor ahí, por ejemplo, del museo que le estaba comentando a Lorena, es precisamente romper con esa jerga, tratar de abrir estos espacios, poder conversar. Yo creo que la especulación, no solo financiera, la especulación en general, esta posibilidad, ¿no es cierto?, de imaginar el futuro, no puede estar monopolizada por los bancos como está ahora. Porque imaginar el futuro requiere recursos. Comprarse una casa, hacer una... Entonces, eso es lo que me parece que si algo nos enseñan estos eventos que son desafortunados para mucha gente que va a perder su dinero, es que la gente quiere también arriesgarse y a veces va a perder. O sea, como te decía, y hay muchísimas experimentos progresistas que uno no sabría si son progresistas o no, ¿no? Porque también las finanzas siempre han sido el reino del emprendedor, que siempre le vemos con malos ojos, sobre todo la gente de izquierda ve el emprendimiento y lo que cree que es extractivismo, lo que cree que es capitalismo, y sí, digamos, en cierto modo tienen razón, entonces también es difícil ese debate. Tenemos otra pregunta, Jorge de Maca Suárez. Dice, en el tema financiero hay connotaciones negativas sobre quién puede y no puede jugar en bolsa. ¿Puedes decir algo sobre eso? Sí, muchísimas gracias, Maca, por la pregunta. La palabra jugar en castellano, cuando traducimos al inglés, en inglés tiene dos palabras, ¿no es cierto? Uno usa gambling y playing. Y son distintas, pero en castellano es lo mismo y depende del contexto. Uno está jugando juegos de azar o uno está jugando otro juego. Me parece que es importante que la especulación financiera siempre ha sido relacionada desde el siglo XIX con los juegos de azar. Tanto es así, o sea, uno lee los reformistas y la gente que estaba discutiendo sobre sobre la bolsa de valores de Nueva York y decía que estaba atrapada por un montón de adictos al juego y que iban a llevar a la nación y que la iban a acabar y que era lo peor. En Inglaterra fue mucho más fácil dividir eso porque había la gente que era el juego y el juego era un negocio y la gente que hacía finanzas, que es otra cosa. Pero estos han sido procesos muy, muy largos. En el Ecuador es súper interesante entender la historia de la renta. ¿No es cierto? O sea, cuando ustedes ven, por ejemplo, el Colegio San Gabriel, cómo se funda, ¿no es cierto? La benefactora del Colegio San Gabriel tenía sus inversiones con los jesuitas. El papel, una de las cosas fascinantes que leí recién de una historiadora que hace Latinoamérica, y es que ella decía que las monjas, ¿no es cierto? En los periodos, sobre todo de la transición de la colonia a la república, eran las banqueras. Eran las administradoras sobre todo del crédito y transferencias regionales, porque los curas no eran muy buenos, digamos, estaban más en la comelona y en gastarse la plata, pero que habían los conventos, funcionaban mucho para dar los vales que se transferían, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos reevaluar el concepto de rentismo y hacer una historiografía de la renta que no trate de castigarla como algo premoderno,
que es lo que se ha hecho generalmente. Las sociedades rentistas son sociedades que no entienden las finanzas, cuando lo que estamos viendo es que tienen otras formas de hacer finanzas. Tenemos otras formas de hacer finanzas. Digamos, si uno se pone a ver los créditos familiares y cómo se otorgan los créditos familiares, las evaluaciones morales que se hacen, o las desconfianzas o los riesgos que se toman en la familia, ¿no? Eh, uno, del, uno le da, invierte o le presta plata al hijo, a la hija para que estudie una carrera como cine, que no va a ganar nunca plata, digamos. Ese tipo de inversiones completamente irracionales son parte del sistema rentista y son parte de unas finanzas que son diferentes. Y en eso, para responder, el juego, a mí lo que me interesa ver es cómo jugamos más allá del azar, cómo competimos, en cierto modo, cómo hacemos dramatización. Por eso digamos, me fascinaba en el sentido intelectual, ¿no? No estoy justificando a Don Nathan ni soy parte de su equipo de marketing, pero me fascinaba intelectualmente cómo él usaba palabras como la plataforma, los inversores, finanzas populares, esto es para el pueblo, lo que nos odian son los bancos. Digamos, la película que tiene esta persona en su descripción de la realidad, eh, eh, toca un montón de teclas, ¿no? Sí, los bancos son malos. Nosotros tenemos una actitud muy antibanca en el Ecuador, debido a lo que María Pía Vera describe muy bien en su libro Más vale pájaro humano, que es la completa destrucción de la clase media en los 90. O sea, hay una razón por eso. Pero él está usando toda esa memoria financiera para posicionarse como alguien que está siendo perseguido por el presidente banquero y su Estado, ¿no? Y se pone fuera de eso. Entonces a mí me parecía muy hábil. Entonces ese tipo de juego que los antropólogos del juego le llaman la dramatización. O la última apuesta, que hay mucha gente que va a las pirámides financieras y lo que espera es mandarle a su hijo o hija a la universidad o comprarse la casa y pierde la plata. Que serían estos juegos como cuando uno va al Playland Park y se monta en esos juegos mecánicos que sabes que te puedes morir. Hay una cuestión de adrenalina también ahí entonces, ¿no? O sea, Sí. de aventurar y de... Es interesante. Yo sobre esto tengo un comentario, pero me gustaría dar paso primero a una pregunta de Diego Paladines. Dice, ¿cómo distinguimos la incertidumbre en contextos tan diferentes como la bolsa de valores y contextos de economías populares informales? Y manda saludos. Muy interesante la charla. Un saludo, Gracias, Diego. gracias, Diego. A ver, Clifford Geertz, que es tal vez uno de los antropólogos más famosos en el contexto gringo, ¿no es cierto? Él se formó justamente con dos economistas, uno de ellos era Knight, que estaban definiendo las fórmulas para valorar los activos financieros. Y entonces, Knight y Black, ¿no es cierto?, discutiendo en la escuela de Chicago, definen a la incertidumbre como la incertidumbre es aquello, ¿no es cierto?, es el riesgo que no puede ser medido. ¿Qué es lo que quiere decir? El riesgo siempre puede ser medido, es una métrica. Pero la incertidumbre es todo lo que sale del riesgo. Todo aquello que no puede ser medido es incertidumbre. Y lo que nos pregunta Diego es, ¿cuál es la diferencia entre... la incertidumbre es generada socialmente, entonces la diferencia, para entender la diferencia, no es una diferencia teórica, no es que yo puedo decir la incertidumbre ecuatoriana es así y la española es así. Lo que debemos ver son los procesos históricos de generación de la incertidumbre. En el caso de la crisis financiera española, por ejemplo, la generación de incertidumbre fue el colapso del mercado inmobiliario. Eso hizo que mucha gente pierda sus casas, ¿no es cierto? Entonces había una incertidumbre del techo en donde uno vive, pero también destrozó los mercados laborales y la incertidumbre laboral es tal vez algo que comparte Ecuador y España. Digamos, son dos países en donde la gente que trabaja en una empresa privada le dicen que debe sentirse agradecida de que tiene trabajo. Digamos, la moral popular te dice debes estar agradecido. Por eso cuando uno estudia el marxismo en Latinoamérica es tan difícil, porque la cultura general te obliga a sentirte agradecido de que te exploten.
Eso no pasa en otros lugares, digamos Noruega, en donde lo laboral no es una fuente de incertidumbre, porque trabajo hay, ¿no? Entonces, lo que debemos ver es cuáles son los factores de incertidumbre y cómo se producen estos factores. No existe, para la antropología, no existe un concepto que no tenga que estar, o sea, ningún concepto de experiencia distante, diría Gibbs, ¿no es cierto? Como incertidumbre en los términos de Knight, aquello que no puede ser medido en términos de riesgo. No existe una definición así como en economía. La incertidumbre es por ejemplo, la palabra qué nervios que tengo. La incertidumbre en el contexto ecuatoriano, en lo que al menos yo he estado tratando de etnografiar, está completamente ligada a la salud. La incertidumbre te enferma, la incertidumbre te estresa, la incertidumbre está ligada a aspectos de salud. La economía ecuatoriana, incluso antes de la pandemia, era un problema epidemiológico. Y eso es algo que debemos saber, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí, que definamos los términos etnográficamente. Esa sería mi respuesta. Creo que ahí está Susana también. No sé si... Sí, sí, sí. Susana Rivero nos dice, ¿por qué llamarla de manera diferente? Es una pirámide y llamarlo así no será la mejor manera para que el de aprender entienda a qué se está metiendo. Sí, no, yo creo que la gente que se mete a las pirámides sabe lo que es una pirámide. O sea, es poca gente la que viene ingenuamente y dice, ah, están dando el 90% de interés a una semana y dice, eso debe ser muy legítimo. Eso no. Puede llamársele pirámide, pero el problema de la pirámide es que es un concepto que lo que está tratando de decir es que digamos, es el esquema más simple de una forma de pasar la renta de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, en la pirámide dices, esta gente de acá arriba va a recibir plata del de abajo, del de abajo, del de abajo, y cuando se nos acaba la pirámide, se rompe, ¿cierto? Ese es el esquema piramidal, pero cada vez vemos, y la historiografía es lo que nos enseña, que los esquemas rentistas, la pirámide es un esquema de renta, el de arriba renta del de abajo, el que tiene tierra renta del que no tiene, digamos, estos esquemas en donde la renta, que es un dinero que no está siendo circulado en el sistema financiero, que no se está ganando nada, que no está pagando realmente nada, está dando una plata por tener la plata, y yo sabré lo que hago con esa plata. Eh, eh, Tiene otras formas geométricas. La pirámide, el triángulo no es la única forma geométrica de las finanzas populares. Eso es lo que diría. Entonces, podemos llamarle pirámide a estos sistemas de cooptación, pero tenemos formas más complejas y cada vez más complejas, porque están conectadas. Te explico, en el sistema de crédito gota a gota, eso no es una pirámide. La parte financiera de inversión es una pirámide, pero la cooptación no solo viene por la gente que deja sus ahorros, sino también la gente que paga sus préstamos. Pero también viene, según lo que nos cuenta en ese caso Gloria, por plata del narcotráfico. Entonces, va tomando otras formas nada más. No estoy en contra del concepto de pirámide, solo creo que hay otras formas geométricas. Mm. Muchas gracias, Jorge. Creo que podemos ir un poco cerrando este espacio tan interesante. Muchas gracias a quienes han estado atentos a sus preguntas. Solamente una última reflexión de Jorge para concluir. A mí me parece, y ahora que mencionaste el trabajo de María Pía Vera, hablaba sobre este lenguaje experto, ¿no? Lo que pasó en la crisis del Ecuador en el 99 y el 2000 es que la gente empezamos a confiar ese lenguaje experto y todavía hay como una barrera, ¿no? De que hay unos expertos y hay unos quienes no sabemos Uh -huh. sobre las finanzas, sobre a quién confiamos nuestro dinero. Entonces, ¿qué reflexión puedes darnos así para finalizar justamente sobre estos espacios y romper estas barreras, ¿no? De los lenguajes expertos y hacer de este tipo de conversaciones algo también más para empoderarnos, ¿no? De alguna manera de nuestras finanzas y acceder a estos espacios y poder como discutir, ¿no? En este lenguaje experto o por ahí. O sea, este es un país de crisis financieras y creo que las ciencias sociales, sobre todo,
antropología, estamos en deuda para construir un lenguaje asequible. Eh, digamos, estamos hablando del trabajo de María Pía Vera, que es uno de los pocos trabajos de antropología económica en el rama de finanzas que podemos encontrar en un país con tantas crisis. Pero en cambio encontramos miles de explicaciones econométricas y un montón de debates sobre eso. Entonces, creo que ahí es nuestro trabajo obligarle un poco a la antropología, digamos, yo creo que mi disciplina se ha acomodado muchísimo en temas clásicos y tradicionales que nos interesan eh, y no hemos prestado atención a la parte financiera. O sea, yo ahora la relación, por ejemplo, algo que estoy escribiendo, yo también trabajo cárceles y una de las cosas que estoy trabajando era la relación orgánica entre el mercado de San Roque y el penal García Moreno y la relación orgánica que tiene un mercado en Perú y con Lurigancho. Y son sistemas de crédito y financieros muy, muy concretos. Entonces, algo que sí me parece es que debemos buscar las finanzas en otros lugares que no solo sea la banca, pero necesitamos también antropología de los expertos. Porque, ojo, el problema es que, y sobre todo esto visto un poco en Ecuador, pero ya en otros lados ya se ha superado esto. La idea de la conversación, yo converso mucho con economistas. La idea no es, el antropólogo de los 80 sobre todo, la idea es decirle al economista, usted está equivocado. Las cosas son así, son más difíciles. Y ese acercamiento a la economía no es nada productivo. Porque los economistas te van a cerrar las puertas y te van a decir, bueno, vaya, aprenda cálculo y después hablamos, ¿no? Pero en cambio, si los antropólogos nos empezamos a preocupar de cómo producen sus teorías, todo lo que se llama la teoría performativa de las finanzas, que es decir, las finanzas y los mercados financieros son el producto de lo que dice la teoría que son. Si en lugar de discutir con los neoclásicos y decirles ustedes están equivocados y nosotros somos sustantivistas o somos heterodoxos, tratamos de ver cuáles son las fórmulas y las cosas que producen tanto neoclásicos como heterodoxos como problemas antropológicos. Entonces creo que necesitamos un cambio de chip en la antropología económica del Ecuador, que en mi impresión y en Latinoamérica en general, salvo algunas excepciones, ¿no es cierto? Tenemos a Gago en Argentina que ha estado trabajando temas de financialización y cosas así. Ha estado muy, muy interesada más bien en las economías populares, en los mercados populares y cómo estos son diferentes, pero no estamos hablando de la economía. Y a mí me parece una irresponsabilidad que una disciplina como la antropología o la historia, que tienen tanto que decir, no podamos conversar con un economista o no podamos, o sea, en Inglaterra, tú tienes en el Banco Central trabajando a antropólogos como Laura Bear, tienes a Holmes, a Douglas Holmes, trabajando ahí. ¿Cuántos antropólogos tiene el Banco Central que no estén en el museo, que estén en puestos de tomas de decisiones? No hay. Y no, porque no estamos preparados. Entonces, yo sí creo que el lenguaje experto debe ser analizado por las ciencias sociales. Y sobre todo el lenguaje experto financiero, porque nos vienen años que ese lenguaje va a volver con mucho, mucho poder. Así es. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco un montón por este espacio tan rico de, de conversación. Para ir cerrando este espacio, les agradezco igualmente a todos quienes nos han acompañado, a los compañeros, a quienes hacen posible este espacio en el Museo Numismático y en el Banco Central. Como siempre, les invito a que se mantengan atentos a esta fanpage en donde mes a mes estamos ofreciendo talleres educativos, virtuales, gratuitos, contenido numismático, nuestros conversatorios. También les invito a que visiten nuestra página web numismático.fin.es, en donde pueden acceder a nuestro recorrido virtual en la ciudad de Quito y Cuenca, también a nuestros talleres educativos y a información interesante de numismática y de historia económica. También, si es que quieren escribirnos directamente, contactarse para más información y también para hacer sus reservas para recorridos presenciales y virtuales, pueden escribirnos al correo electrónico museo@bce.es. Muchas gracias y hasta una próxima.